Eso es lo que te mereces. Esas palabras aún resuenan en mis oídos como un eco que nunca termina de morir. Me llamo Luna Espinosa. Tengo 59 años, y esta es la historia que guardé en silencio durante meses, hasta que el silencio mismo se volvió insoportable. Aquella noche, en la cena de cumpleaños de mi hijo Nicolás, la madre de su esposa, doña Graciela, me lanzó un plato de sopa de tortilla hirviendo directo a la cara. Sentí el ardor atravesarme la piel, el tomate y el chile quemándome los ojos, el caldo escurriendo por mi blusa de seda color marfil. Pero lo que más me quemó no fue la sopa, fue la sonrisa. Esa sonrisa tranquila, casi satisfecha, que dibujó en su rostro mientras me miraba con los ojos entrecerrados, como si acabara de hacer algo que había esperado hacer durante años. «Eso es lo que te mereces», repitió, con voz firme, levantando la barbilla. El comedor quedó en silencio. Todos los invitados miraban sus platos. Nadie se movió. Nadie dijo nada, menos mi hijo. Nicolás, mi único hijo, el niño que crié sola después de que su padre nos abandonara, el hombre al que le di todo lo que tenía, se quedó sentado en la cabecera de la mesa, con los brazos cruzados, y dijo con voz grave: «Ella tiene razón, mamá». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. No grité, no lloré, no pregunté por qué. Solo tomé la servilleta de tela bordada que tenía en el regazo, limpié mi rostro ardiendo con toda la dignidad que me quedaba, y me levanté de la silla sin hacer ruido. Caminé hacia la puerta del comedor con la espalda recta, aunque por dentro todo en mí temblaba. Pero antes de salir de aquella casa, hice algo que nadie esperaba. Saqué mi celular del bolso, marqué un número que tenía guardado hacía semanas y dije solo 3 palabras: «Ya es momento». Luego colgué. Cerré la puerta detrás de mí con suavidad. Nadie me siguió. Nadie preguntó nada. Subí a mi auto, encendí el motor y mientras manejaba por las calles oscuras de Polanco hacia mi departamento vacío, una sola pregunta daba vueltas en mi cabeza. ¿Cómo llegué hasta aquí? Porque hubo un tiempo en que Nicolás me abrazaba y me decía: «Tú eres mi heroína, mamá». Hubo un tiempo en que yo creía que el amor de un hijo era para siempre. Hubo un tiempo en que confiaba. Pero esa noche, con el rostro ardiendo y el corazón roto, entendí algo que jamás pensé que tendría que aprender. A veces, las personas que más amamos son las que más nos traicionan. Y a veces, el silencio es la única arma que nos queda. Lo que pasó después de esa llamada, ellos nunca lo olvidaron. Pero para entender por qué hice lo que hice, primero debo contarte cómo empezó todo. Cómo una madre que lo dio todo terminó siendo humillada frente a una mesa llena de extraños. Y cómo descubrí, demasiado tarde, que mi hijo guardaba un secreto que lo cambiaría todo. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Hace 3 años, mi vida era diferente. No perfecta, pero mía. Vivía en un departamento amplio en La Condesa, con balcón lleno de geranios rojos y bugambilias que yo misma regaba cada mañana. Tenía mi rutina: café de olla a las 7, pan dulce de la panadería de don Rodrigo en la esquina, y luego abría mi pequeño taller de costura fina en el primer piso del edificio. Yo no era rica, pero tampoco necesitaba serlo. Después de que el padre de Nicolás nos dejara cuando mi hijo tenía apenas 5 años, aprendí algo que muchas mujeres tardan décadas en entender: que una puede sostener una vida entera con sus propias manos, sin pedirle permiso a nadie. Cosía vestidos de novia, trajes de quinceañera, blusas bordadas para señoras de sociedad que querían lucir elegantes sin gritar su dinero. Mis manos conocían cada puntada, cada dobladillo, cada secreto que una tela guarda cuando la tratas con paciencia. Nicolás creció viendo eso. Me vio levantarme a las 5 de la mañana para terminar un encargo. Me vio coser hasta que los dedos me sangraban. Me vio llorar de cansancio sobre la máquina Singer que había sido de mi abuela y luego secarme las lágrimas y seguir adelante. «Mamá, cuando sea grande voy a trabajar mucho para que tú descanses», me decía con sus ojos grandes y serios mientras yo le preparaba quesadillas para la escuela. Y yo le creía, porque Nicolás siempre fue un niño bueno, responsable, cariñoso. Estudiaba sin que yo se lo pidiera, sacaba buenas calificaciones.
Los domingos me ayudaba a limpiar el taller y me preguntaba cosas sobre las telas, sobre los colores, sobre cómo sabía yo qué vestido necesitaba cada cliente. «Porque las escucho, mijo», le decía. «La gente siempre te dice lo que necesita, aunque no use palabras». Él asentía, pensativo, y luego se iba a jugar fútbol con los niños del edificio. Cuando cumplió 18 años y entró a estudiar Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana, yo sentí que todo el sacrificio había valido la pena. Mi hijo iba a tener lo que yo nunca tuve: una carrera, un título, un futuro sin dolores de espalda ni dedos entumecidos. Trabajé doble, triple, cosí vestidos para bodas de familias que jamás me invitarían a sus mesas, pero que pagaban bien. Ahorré cada peso, me negué ayudas, me negué préstamos, porque quería que Nicolás terminara la universidad sin deberle nada a nadie. Y lo logró. Se graduó con honores, consiguió trabajo en una empresa de bienes raíces, empezó a ganar bien, a vestirse con trajes que yo misma le ajustaba, a llevarme flores cada domingo cuando venía a comer. «Gracias, mamá», me decía, besándome la frente. «Todo lo que soy es por ti». Y yo me sentía completa, hasta que conoció a Valeria. La primera vez que Nicolás me habló de ella, noté algo diferente en su voz, una emoción nueva, un brillo en los ojos que nunca había visto. «Es especial, mamá, muy especial». Valeria era hija única de una familia acomodada de Polanco. Su padre era dueño de una cadena de ferreterías. Su madre, doña Graciela, era de esas mujeres que jamás habían trabajado, pero que sabían mandar como generales. Cuando Nicolás me dijo que quería presentármela, yo me puse mi mejor vestido, el azul marino con bordado en el cuello que había hecho para la boda de una prima lejana. Me arreglé el cabello, me puse los aretes de perla que habían sido de mi madre. Quería causar buena impresión. La cita fue en un restaurante de Polanco que yo jamás hubiera elegido. Demasiado elegante, demasiado caro. Pero Nicolás insistió. «Quiero que se conozcan bien, mamá. Valeria es importante para mí». Valeria llegó con un vestido blanco impecable y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Era bonita, educada, pero fría. Hablamos de cosas sin importancia, del clima, de su carrera en diseño de interiores, de los planes de boda que ya estaba imaginando, aunque Nicolás y ella apenas llevaban 6 meses de novios. Yo sonreí, asentí, hice todas las preguntas correctas, pero algo en mi estómago se retorció cuando ella dijo: «Mi mamá está ansiosa por conocerte, doña Luna. Le he contado mucho de ti». La forma en que dijo «doña Luna» sonó extraña, como si mi nombre necesitara un título para existir en su mundo. Nicolás tomó mi mano y apretó, como diciéndome: «Todo va a estar bien, mamá». Y yo quise creerle, porque en ese entonces todavía creía que el amor de un hijo era más fuerte que cualquier otra cosa. Todavía creía que lo que habíamos construido juntos, los dos solos durante tantos años, era irrompible. Todavía no sabía que algunas mujeres ven a otras mujeres como enemigas desde el primer momento. Y todavía no sabía que doña Graciela ya había decidido, mucho antes de conocerme, que yo no era suficiente para su familia. Esa tarde, cuando salimos del restaurante, Nicolás me abrazó fuerte y me dijo: «Valeria te adoró, mamá». Me lo dijo en el coche. Yo sonreí, pero en el fondo una voz pequeña y fría susurró algo que no quise escuchar. «Esa muchacha miente». Y doña Graciela también. 3 meses después, me invitaron a cenar a su casa. Fue ahí cuando todo comenzó a quebrarse. La casa de doña Graciela en Polanco era exactamente como imaginé: enorme, fría y llena de cosas que nadie necesita. Candelabros de cristal, alfombras persas, cuadros al óleo con marcos dorados, muebles que parecían recién salidos de una revista de decoración, tan perfectos que daban miedo ensuciarlos con solo mirarlos. Cuando Nicolás y yo llegamos esa noche, doña Graciela nos recibió en la puerta con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Luna, qué gusto verte», dijo, dándome 2 besos al aire, sin tocar realmente mi mejilla. «Pasa, pasa, estás en tu casa». Pero yo no me sentí en mi casa. Me sentí como una intrusa. Valeria apareció desde la escalera, radiante con un vestido color rosa palo, que probablemente costaba más que 3 meses de mi renta. Me saludó con la misma sonrisa educada y vacía de siempre. «Doña Luna, qué bonita se ve». Otra vez ese
Doña Luna. Como si mi nombre solo existiera con ese prefijo que me hacía sentir vieja, ajena, de otro mundo. El esposo de doña Graciela, don Armando, era un hombre corpulento de voz ronca que apenas me dio la mano antes de volver a su sillón frente al televisor. No dijo mucho durante toda la noche. Solo gruñía de vez en cuando y bebía whisky. Nicolás parecía feliz, cómodo, como si esa casa fuera más suya que nuestro pequeño departamento en la Condesa donde había crecido. Eso me dolió más de lo que quise admitir. La cena fue servida por una empleada joven que entraba y salía de la cocina sin hacer ruido, con los ojos bajos. Doña Graciela ni siquiera la miraba cuando le pedía algo. «Más agua, Lupita. Y trae el pan». Yo intenté sonreírle a la muchacha cuando me sirvió. Ella me devolvió una mirada rápida, casi agradecida, antes de desaparecer de nuevo. La conversación durante la cena fue tensa desde el principio. Doña Graciela hablaba de sus amigas del club, de las vacaciones que planeaban en Acapulco, de la nueva camioneta que don Armando había comprado. «Porque una no puede andar en cualquier cosa, ¿verdad, Luna?», dijo con una risa ligera. «Hay que mantener cierto nivel». Yo asentí, sin saber qué decir. Valeria intervino, tocando el brazo de Nicolás con gesto posesivo. «Mamá, ya le dije a Nico que cuando nos casemos tiene que pensar en un auto más grande. Ese coche que tiene es muy modesto». Nicolás se rió, incómodo. «El coche está bien, mi amor. Me sirve. Pero nosotros vamos a tener hijos, ¿no?», insistió Valeria con voz melosa. «Necesitamos espacio, seguridad. Además, mi papá puede ayudarte con el enganche». Sentí un nudo en el estómago. Mi hijo había comprado ese coche con su propio dinero. Yo lo había visto trabajar duro para conseguirlo. Y ahora esta muchacha hablaba de él como si fuera una vergüenza. «Yo creo que Nicolás sabe qué es lo mejor para él», dije, con voz tranquila pero firme. Doña Graciela me miró fijamente por primera vez en toda la noche. «Por supuesto, Luna. Nicolás es un muchacho muy inteligente. Por eso estoy segura de que tomará las decisiones correctas para su futuro, para su nueva familia». La forma en que dijo «su nueva familia» fue como una bofetada silenciosa, como si yo ya no formara parte de ese futuro. Nicolás no dijo nada, solo siguió comiendo, con la cabeza baja. Y yo entendí algo terrible en ese momento. Mi hijo estaba dejando que me hicieran a un lado. Doña Graciela siguió hablando, ahora sobre la boda. «Valeria y yo ya estamos viendo iglesias. La boda será en La Votiva, por supuesto. Es donde se casaron mis papás, mis abuelos, toda la familia. Y la recepción en el Camino Real. Nada muy ostentoso, pero sí elegante. Porque hay que hacer las cosas bien, ¿verdad?». Yo asentí, sintiendo cómo mi garganta se cerraba. Nadie me había preguntado nada. Nadie me había incluido en esos planes. Era como si la boda de mi hijo no me perteneciera. «¿Y tú qué opinas, Luna?», preguntó doña Graciela de repente, con esa sonrisa falsa. «¿Te gusta la idea?». «Me parece hermoso», dije, forzando una sonrisa. «Lo importante es que Nicolás y Valeria sean felices». «Exacto», dijo ella, tomando su copa de vino. «Lo importante es que sean felices y que empiecen bien, sin cargas, sin cargas». La palabra quedó flotando en el aire como veneno. Valeria se levantó para ir al baño. Don Armando se quedó dormido en su sillón, y doña Graciela aprovechó ese momento para inclinarse hacia mí, con voz baja pero clara. «Luna, tú pareces una mujer razonable, así que voy a ser directa contigo. Nicolás es un buen muchacho, pero está acostumbrado a cierta vida, una vida sencilla, y eso está bien, pero ahora va a formar parte de nuestra familia, y nuestra familia tiene expectativas». «¿Expectativas?», repetí, sintiendo cómo el calor subía por mi cuello. «Sí, expectativas. Valeria necesita estabilidad, un esposo que pueda proveer, y Nicolás necesita enfocarse en su futuro, no en el pasado». Sus ojos me atravesaron. «¿El pasado?», susurré. «No me malinterpretes, Luna. Sé que has hecho mucho por tu hijo. Eso es admirable. Pero ahora es momento de que él vuele solo, sin ataduras, sin dependencias emocionales». Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. «Yo nunca he sido una carga para mi hijo», dije, con voz temblorosa pero firme. «Por supuesto que no», dijo ella sonriendo. «Pero ahora Nicolás tiene otras prioridades,
y estoy segura de que tú, como buena madre, vas a saber hacerte a un lado cuando sea necesario. No pude responder, porque en ese momento Valeria regresó del baño, Nicolás volvió a sonreír como si nada hubiera pasado, y la empleada trajo el postre, flan napolitano con cajeta. Yo no probé bocado. Cuando terminó la cena, doña Graciela me regaló una caja pequeña. Un detalle, Luna, para que pienses en nosotros. Adentro había una taza de porcelana fina, blanca con bordes dorados, elegante, cara, fría. Gracias, dije, sin mirarla a los ojos. En el coche, de regreso a mi departamento, Nicolás iba callado. Yo también. Finalmente, cuando llegamos frente a mi edificio, él rompió el silencio. ¿Te cayó bien, doña Graciela, mamá? Lo miré, buscando en sus ojos al niño que había sido. Al niño que me abrazaba y me decía, tú eres mi heroína. Pero ese niño ya no estaba ahí. Parece una mujer fuerte, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Sí, respondió él sonriendo. Es increíble. Valeria y ella están muy unidas. Es lindo ver eso. ¿Y nosotros? Quise gritar. Nosotros no estábamos unidos, pero no dije nada. Solo bajé del coche, me despedí con un beso en la mejilla y subí las escaleras hacia mi departamento vacío. Esa noche, mientras preparaba café en mi vieja cafetera y miraba por la ventana las luces de la ciudad, sostuve entre mis manos la taza que doña Graciela me había regalado. Era hermosa, perfecta, pero cuando la acerqué a mis labios, no pude tomarle el café que acababa de servir, porque esa taza no era un regalo, era un mensaje. Tú no perteneces a nuestro mundo. La dejé sobre la mesa, intacta, y volví a tomar mi vieja taza de barro, la que usaba cada mañana desde hacía años. Esa sí era mía. Esa sí conocía el sabor de mi vida. Y mientras bebía mi café en silencio, una pregunta comenzó a crecer dentro de mí como una planta oscura. ¿Hasta dónde llegaría esta mujer para sacarme de la vida de mi hijo? No lo sabía todavía, pero pronto lo descubriría. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Los meses siguientes fueron como caminar sobre vidrios rotos descalza. Cada paso dolía, pero yo seguía adelante sonriendo, diciéndome a mí misma que todo estaría bien, que era normal, que así son las cosas cuando un hijo se casa, que yo tenía que aprender a soltar, pero la verdad es que no me estaban dejando soltar, me estaban arrancando. Nicolás empezó a visitarme menos. Antes venía cada domingo sin falta. Llegaba con pan dulce, me ayudaba a mover los muebles para limpiar, se quedaba a comer y me contaba todo sobre su semana. Pero después de aquella cena en casa de doña Graciela, las visitas se volvieron quincenales, luego mensuales, luego esporádicas, siempre con la misma excusa. Perdón, mamá. Valeria y yo teníamos planes con su familia. Perdón, mamá. Doña Graciela nos invitó a comer al club. Perdón, mamá. Tenemos que ver lo de la boda. Siempre Valeria, siempre doña Graciela, siempre ellas. Yo decía que no pasaba nada, que lo entendía, que estaba ocupado, pero por dentro algo se iba muriendo poco a poco. Una tarde, Nicolás me llamó para decirme que Valeria quería que yo fuera con ellas a escoger el vestido de novia. ¿De verdad?, pregunté, con el corazón saltándome en el pecho. Sí, mamá. Valeria insistió. Dice que eres experta en telas y quiere tu opinión. Por primera vez en semanas sentí esperanza. Tal vez me había equivocado con Valeria. Tal vez sí quería incluirme. Tal vez todo era cuestión de darle tiempo. El día de la cita, llegué media hora antes a la boutique. Una tienda elegante en Masaryk, con vestidos que costaban lo que yo ganaba en 6 meses. Valeria llegó tarde, acompañada de doña Graciela y 3 amigas que no dejaban de reírse y tomar fotos con sus teléfonos. «Doña Luna», dijo Valeria, besándome la mejilla. «Qué bueno que viniste. Necesitamos tu ojo de experta». Me senté en un sillón de terciopelo mientras ella se probaba vestido tras vestido. Todos hermosos, todos caros, todos iguales a mis ojos. Las amigas aplaudían. Doña Graciela daba órdenes a la empleada. Y yo estaba ahí, callada, sin que nadie me preguntara nada, hasta que Valeria salió con un vestido de encaje francés, strapless, con una cola interminable. «¿Qué te parece, doña Luna?», preguntó, girando frente al espejo. Todos los ojos
se voltearon hacia mí. Respiré hondo y dije la verdad. Es hermoso, pero creo que el corte strapless no te favorece tanto. Tienes hombros delicados. Un vestido con mangas de encaje o tirantes finos resaltaría mejor tu figura. El silencio fue inmediato. Las amigas dejaron de sonreír. Doña Graciela me miró con ojos fríos y Valeria soltó una risa nerviosa. Ah, bueno, es que este tipo de vestido es el que está de moda, doña Luna. No sé si usted está muy actualizada con las tendencias. Sus amigas rieron. Bajo, pero lo suficiente para que yo lo escuchara. Doña Graciela se levantó y puso una mano en el hombro de Valeria. Mi niña, tú te ves espectacular en todo. No te preocupes, este vestido es perfecto. Lo vamos a llevar. Valeria sonrió, aliviada. Sí, mamá, tienes razón. Mamá. Valeria le había dicho mamá a doña Graciela, y a mí me seguía diciendo doña Luna. Me quedé sentada en ese sillón de terciopelo, invisible, mientras ellas seguían hablando de velos, tocados y zapatos de diseñador. Nadie volvió a preguntarme nada. Cuando salimos de la boutique, Nicolás estaba esperándonos afuera. Valeria corrió hacia él y le enseñó fotos del vestido. ¿Verdad que voy a lucir preciosa, amor? Vas a ser la novia más hermosa del mundo, dijo él, besándola. Yo me quedé atrás, cargando mi bolso, sintiéndome como una sombra. Nicolás finalmente me vio. ¿Qué tal, mamá? ¿Te gustó el vestido? Está precioso, dije, forzando una sonrisa. Gracias por venir. Sé que esto es importante para Valeria. ¿Y para ti? Quise gritar. ¿No es importante para ti que yo esté aquí? Pero solo asentí. Claro, mijo. Para eso estoy. Doña Graciela se acercó, tomó del brazo a Nicolás y dijo con voz suave. Nicolás, ¿nos acompañas a comer? Tenemos que hablar de los últimos detalles de la boda. Claro, doña Graciela. Mamá también viene, ¿verdad? Preguntó Valeria, mirándome con esa sonrisa educada y vacía. Antes de que pudiera responder, doña Graciela dijo, «Ay, no, mi niña. Seguro Luna está cansada. Además, vamos a hablar de cosas muy específicas de la organización. No queremos aburrirla». Nicolás no dijo nada, no me defendió, no insistió, no dijo, «Mi mamá viene con nosotros». Solo se despidió con un beso en la mejilla y se fue con ellas. Yo me quedé parada en la calle, viendo cómo se alejaban, y por primera vez lloré en público. No mucho, solo unas lágrimas rápidas que sequé con el dorso de la mano antes de que alguien me viera. Tomé el metro de regreso a mi departamento. No quise gastar en un taxi. Cuando llegué a casa, me preparé café en mi taza de barro, la misma de siempre, la que conocía el sabor de mi vida. La taza de porcelana que doña Graciela me había regalado seguía sobre la mesa, intacta, acumulando polvo. La miré durante un largo rato, y algo dentro de mí susurró, «Esto no va a mejorar, solo va a empeorar». Pero yo no quise escuchar, porque todavía creía que el amor de un hijo era más fuerte que cualquier influencia externa. Todavía creía que Nicolás iba a despertar, que iba a darse cuenta, que iba a volver a ser el niño que me abrazaba y me decía, «Tú eres mi heroína». Así que seguí adelante. Seguí sonriendo cuando me excluían. Seguí diciendo, «No pasa nada», cuando pasaba todo. Seguí tragándome el dolor para no ser un problema, para no ser una carga, para no cumplir la profecía que doña Graciela había plantado en la mente de mi hijo. «Tu mamá te va a asfixiar si no te alejas». 2 semanas después, Nicolás me invitó a cenar. Solo nosotros dos, como antes. Me emocioné tanto que llegué media hora antes al restaurante. Me había arreglado con esmero. Llevaba un vestido color vino que yo misma había cosido, con bordado discreto en el cuello. Quería que mi hijo se sintiera orgulloso de mí. Pero cuando llegó, no venía solo. Valeria iba con él. «Perdón, mamá. Valeria quiso acompañarnos. Espero que no te moleste». «Claro que no», mentí. Durante toda la cena, Valeria habló sin parar. De la boda. De la luna de miel que planeaban en Cancún, del departamento que el papá de ella les iba a regalar como regalo de bodas. Es en Polanco, doña Luna. 3 recámaras, 2 baños completos y terraza con vista increíble. Mi papá dice que es importante empezar bien. Nicolás asentía, feliz. Yo solo sonreía. Y cuando llegó la cuenta, Nicolás sacó su cartera y dijo algo que me partió el corazón en 2. «Mamá, ¿me prestas 2,000 pesos? Este mes gasté mucho en cosas de la boda y ando un poco justo».
2,000 pesos. Yo no tenía 2,000 pesos extra. Apenas me alcanzaba para pagar mi renta y los gastos del taller, pero saqué el dinero que tenía guardado para la luz y se lo di. Claro, mijo. No te preocupes. Gracias, mamá. Te los devuelvo el próximo mes. Nunca me los devolvió. Y yo nunca se los pedí, porque en ese momento entendí algo terrible. Ya no era su madre, era su banco, su red de seguridad, su plan B, pero ya no era la persona más importante de su vida. Esa noche, cuando volví a mi departamento, me senté frente a la ventana con mi café y miré las luces de la ciudad, y me pregunté cómo había llegado hasta ahí, cómo una mujer que lo había dado todo, que había sacrificado su juventud, su salud, su vida entera por un hijo, podía terminar sintiéndose tan invisible. Pero todavía no sabía la verdad. Todavía no sabía que todo lo que había pasado hasta ese momento era solo el principio, que doña Graciela tenía un plan, y que mi hijo, mi Nicolás, mi único hijo, ya era parte de él. La boda se acercaba como una tormenta inevitable, y yo seguía fingiendo que todo estaba bien. Nicolás pasaba semanas sin llamarme. Cuando lo hacía, las conversaciones eran breves, distraídas, llenas de silencios incómodos. ¿Cómo estás, mamá? Bien, mijo. ¿Y tú? Bien, bien. Ocupado con los preparativos. Me imagino. Bueno, te dejo. Valeria me está llamando. Clic. Y yo me quedaba con el teléfono en la mano, sintiendo cómo algo dentro de mí se vaciaba un poco más cada vez. Pero lo peor no eran las llamadas cortas. Lo peor eran las invitaciones que nunca llegaban. Me enteré por casualidad que hubo una despedida de soltero para Nicolás, un asado en casa de don Armando, con mariachis, con los amigos de la familia de Valeria. Nadie me avisó. También hubo una cena de ensayo, en un restaurante italiano carísimo, con los padrinos, con la familia cercana. Nadie me invitó. Cuando le pregunté a Nicolás por qué no me habían incluido, él se puso incómodo. «Ay, mamá, fueron cosas pequeñas, de último momento. No queríamos molestarte, como si mi presencia fuera una molestia, como si yo fuera un problema que había que evitar». Pero yo seguí callada, seguí sonriendo, seguí diciendo, «No te preocupes, mijo, yo entiendo». Hasta que una tarde, todo cambió. Fue un martes. Lo recuerdo porque los martes siempre han sido días lentos en el taller. Estaba terminando de coser el dobladillo de un vestido de quinceañera cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a un repartidor joven con una gorra azul y un sobre manila en las manos. «¿Luna Espinosa?» «Sí, soy yo. Firma aquí, por favor». Firmé sin pensar. El muchacho me dio el sobre y se fue. Cerré la puerta y miré el paquete. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano con tinta negra. Algo en mi estómago se retorció. Me senté en el sillón del taller con las manos temblando y abrí el sobre. Adentro había fotografías, muchas fotografías. Al principio no entendí lo que veía. Eran imágenes de Nicolás, mi hijo, en diferentes lugares, restaurantes, un estacionamiento, la entrada de un hotel. Pero no estaba solo, estaba con una mujer. Y esa mujer no era Valeria, era doña Graciela. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. La primera foto mostraba a Nicolás y doña Graciela saliendo de un restaurante. Él tenía su mano en la espalda baja de ella. Ella reía, con la cabeza echada hacia atrás. La segunda foto era en un estacionamiento. Nicolás abría la puerta del coche para ella. Sus rostros estaban muy cerca, demasiado cerca. La tercera foto me quitó el aire de los pulmones. Era en la entrada de un hotel, el Marquís Reforma. Nicolás y doña Graciela entraban juntos. Él llevaba una mano alrededor de su cintura. Ella lo miraba con una sonrisa que yo jamás le había visto. Una sonrisa íntima. Una sonrisa de mujer que conoce el cuerpo de un hombre. Dejé caer las fotografías al suelo. Las manos me temblaban tanto que no podía sostenerlas. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. No, 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 no. Esto no puede ser real. Recogí las fotos con dedos torpes. Las miré una y otra vez, buscando alguna explicación lógica. Tal vez era una comida de negocios. Tal vez doña Graciela necesitaba ayuda con algo. Tal vez, pero había más fotos.
Nicolás besando la mejilla de doña Graciela, demasiado cerca de los labios. Doña Graciela ajustándole la corbata a Nicolás, con las manos sobre su pecho. Los dos entrando a un departamento, una dirección que yo no conocía. Y la última foto, la que me hizo soltar un gemido que no sabía que tenía dentro. Nicolás y doña Graciela en un balcón. De noche, él la abrazaba por detrás. Ella tenía los ojos cerrados, recargada contra su pecho, como dos amantes que han compartido algo prohibido. Me levanté del sillón tambaleándome. Corrí al baño. Vomité. Vomité todo lo que tenía dentro hasta que solo quedaron arcadas secas y un sabor amargo en la boca. Me quedé ahí, arrodillada frente al inodoro, llorando sin control. Mi hijo, mi único hijo, el niño que crié sola, el niño al que le di todo, el niño que me llamaba mi heroína, estaba teniendo una aventura con la madre de su prometida, con una mujer 20 años mayor que él, con la mujer que me había humillado una y otra vez. Y de repente, todo cobró sentido. Por eso doña Graciela me odiaba tanto. Por eso me había querido fuera de la vida de Nicolás desde el principio. No era porque yo fuera pobre, o simple, o de otro mundo. Era porque yo era su rival, la madre verdadera, la que conocía a Nicolás desde antes, la que podía ver lo que ella había hecho de él. Y por eso Nicolás me había abandonado. No por Valeria, por doña Graciela, por esa mujer que lo había seducido, manipulado, convertido en su juguete. Me quedé en el piso del baño durante no sé cuánto tiempo, llorando, temblando, sintiendo cómo todo lo que creía saber sobre mi vida se desmoronaba. Cuando finalmente pude levantarme, me lavé la cara con agua fría y regresé al taller. Las fotografías seguían ahí, esparcidas sobre el sillón. Las recogí una por una, con manos que ya no temblaban, porque el shock estaba dando paso a algo más, algo frío, algo duro, algo que yo no sabía que existía dentro de mí. Metí las fotos de vuelta en el sobre y me senté frente a mi máquina de coser, mirando el hilo negro que colgaba de la aguja. Pensé en todas las veces que doña Graciela me había humillado. Pensé en todas las veces que Nicolás me había ignorado. Pensé en la boda que se acercaba, en Valeria, esa pobre muchacha que no tenía idea de que su prometido estaba acostándose con su propia madre. Y pensé en mí, en la mujer que había trabajado hasta sangrar para darle a su hijo una vida mejor, en la mujer que había tragado insultos y desprecios sin decir nada, en la mujer que había creído que el amor de un hijo era para siempre. Esa mujer estaba muerta, y en su lugar quedaba alguien nuevo, alguien que ya no iba a quedarse callada. Tomé mi teléfono y marqué un número que había guardado hacía meses, cuando una clienta me había contado sobre un investigador privado que le había ayudado a descubrir la infidelidad de su esposo. Buenas tardes. Habla Luna Espinosa. Necesito sus servicios. La voz al otro lado del teléfono era profesional, neutra. Dígame en qué puedo ayudarle, señora. Necesito más información, más pruebas, fechas, lugares, todo lo que pueda conseguir sobre 2 personas. ¿Sus nombres? Nicolás Espinosa Ramírez y Graciela Valdés de Montes. Hubo una pausa. ¿Alguna relación entre ellos? Sí, dije, con voz que ya no temblaba. Él es mi hijo, y ella es la madre de su prometida. Otra pausa, más larga. Entiendo. ¿Y qué piensa hacer con la información, señora Espinosa? Miré por la ventana del taller. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. El cielo se teñía de naranja y violeta. Todavía no lo sé, dije. Pero cuando lo sepa, quiero estar preparada. Le enviaré mi presupuesto por correo. Y señora Espinosa, ¿sí? Algunas verdades duelen más que la mentira. ¿Está segura de que quiere saber? Cerré los ojos. Pensé en mi hijo, en el niño que había sido, en el hombre en que se había convertido. Y dije algo que jamás pensé que diría. Ya no importa lo que duela. Necesito la verdad. Colgué el teléfono. Me preparé un café en mi taza de barro. Y esperé, porque ahora sabía que la boda no era el final de esta historia. Era solo el principio. Y yo ya no iba a ser la víctima silenciosa. Iba a ser la mujer que sabía, la mujer que esperaba, la mujer que, en el momento correcto, haría una sola llamada, y todo se desmoronaría. ¿Tú también has guardado un secreto doloroso?
¿Has descubierto algo que cambió todo lo que creías saber? Cuéntame en los comentarios. El investigador privado se llamaba Rodrigo Salazar. Era un hombre de unos 50 años, de aspecto común, con lentes y una voz tranquila que inspiraba confianza. Nos reunimos en una cafetería discreta en la colonia Roma, lejos de cualquier lugar donde alguien pudiera reconocerme. Me trajo un folder grueso, color manila, lleno de papeles, fotografías y reportes. «Señora Espinosa», dijo con voz calmada, «encontré lo que me pidió, pero antes de mostrárselo necesito que respire hondo. Ya sé lo que voy a ver», dije, con las manos entrelazadas sobre la mesa. «No», respondió él, mirándome a los ojos. «Créame que no lo sabe». Abrió el folder, y mi mundo terminó de romperse. Las primeras fotos eran similares a las que había recibido en el sobre anónimo. Nicolás y doña Graciela en restaurantes, en hoteles, en un departamento en la colonia Condesa que, según el investigador, ella había rentado específicamente para sus encuentros. «Este departamento está a nombre de una empresa fantasma», explicó Rodrigo, «pero rastreé los pagos. Todos salen de la cuenta personal de la señora Graciela Valdés». Sentí náuseas otra vez, pero me obligué a seguir mirando. Había registros de hotel: el Marquis Reforma, el St. Regis, el Four Seasons. Habitaciones reservadas a nombre de ella, pero las cámaras de seguridad mostraban a ambos entrando juntos. «¿Desde cuándo?», pregunté, con voz que apenas reconocía como mía. Rodrigo pasó varias hojas y señaló una fecha. «El primer registro que encontré es de hace año y medio. Año y medio. Mi hijo llevaba año y medio acostándose con la madre de su prometida, desde antes de que Valeria y él se comprometieran, desde antes de que yo conociera a esa familia». «Hay más», dijo Rodrigo, con tono grave. Me mostró extractos bancarios, transferencias de la cuenta de doña Graciela a la cuenta de Nicolás. Montos grandes, 10,000 pesos aquí, 20,000 allá, 50,000 en una ocasión. «¿Qué es esto?», susurré. «Pagos», dijo Rodrigo. «Su hijo está recibiendo dinero de ella, regularmente». La palabra quedó suspendida en el aire como veneno. «Pagos». Mi hijo no solo estaba teniendo una aventura con esa mujer, la estaba dejando que lo mantuviera. «Hay algo más», continuó Rodrigo, «y es lo más delicado». Sacó otra serie de documentos. «Investigué las finanzas del señor don Armando, el esposo de doña Graciela. Está en quiebra. La cadena de ferreterías que supuestamente es tan exitosa está al borde del colapso. Tiene deudas con varios bancos, y la casa de Polanco tiene 3 hipotecas». Me quedé en silencio, procesando. «¿Entonces todo es mentira?», pregunté. «La riqueza, el dinero, el estatus. Es una fachada», confirmó Rodrigo. «Una fachada muy bien construida, pero está cayéndose. Y creo que doña Graciela lo sabe. Por eso está usando a su hija». «¿Usando a Valeria?». «¿Cómo?». Rodrigo sacó más papeles. Valeria heredó una fortuna considerable de su abuela materna hace 2 años, cerca de 80 millones de pesos en propiedades y cuentas bancarias. Pero ese dinero está en un fideicomiso que solo puede ser tocado bajo ciertas condiciones». «¿Qué condiciones?». «Que Valeria se case. Una vez casada, ella tiene acceso completo a esa herencia. Y si algo le pasara a Valeria estando casada, el dinero pasa automáticamente a su cónyuge». Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. «Nicolás», susurré. «Exacto», dijo Rodrigo. «Si Nicolás se casa con Valeria y algo le sucede a ella, él hereda todo». Y considerando la relación que tiene con doña Graciela, no terminó la frase. No hacía falta. «¿Cree que ellos planean hacerle daño a Valeria?», pregunté, sintiendo cómo el horror me subía por la garganta. «No tengo pruebas de eso», dijo Rodrigo con cuidado. «Pero sí tengo pruebas de que doña Graciela es una mujer muy controladora, muy ambiciosa y muy desesperada. Y su hijo, señora Espinosa, perdóneme por decirlo así, su hijo está completamente bajo su control». Cerré los ojos. Pensé en mi Nicolás, en el niño que me abrazaba, en el joven que se graduó con honores, en el hombre que yo creí que había criado. ¿En qué momento se había convertido en esto? ¿En qué momento había dejado de ser mi hijo y se había convertido en el títere de una mujer sin escrúpulos? «Hay una última cosa», dijo Rodrigo, «y es la más importante». Sacó una grabación de audio, un dispositivo pequeño.
Logré colocar un micrófono en el departamento de la condesa. Es ilegal, lo sé, pero pensé que usted necesitaba escuchar esto. Presionó el botón de reproducir, y escuché la voz de mi hijo. ¿Y si Valeria se entera? Era Nicolás. Sonaba nervioso. Luego la voz de doña Graciela, suave, manipuladora, materna y seductora al mismo tiempo. No se va a enterar, mi amor. Valeria es tonta, solo ve lo que quiere ver. Pero cuando nos casemos, ¿cómo vamos a seguir con esto? Nicolás, escúchame bien. Una pausa. Sonidos que no quise imaginar. Luego doña Graciela habló de nuevo, con voz firme. Valeria no va a ser un problema por mucho tiempo. Tú te casas con ella. Esperas 1 año, tal vez 2. Y luego, las cosas pasan. Los accidentes pasan. Graciela, no puedo... ¿No puedes qué? ¿No puedes ser feliz? ¿No puedes tener el futuro que mereces? Nicolás, yo te amo. Te amo como Valeria nunca te va a amar. Y cuando todo esto termine, vamos a estar juntos, tú y yo, con todo el dinero que necesitemos, sin escondernos. Un silencio, y luego la voz de mi hijo tan baja que apenas la escuché. Está bien, haré lo que me pidas. Rodrigo detuvo la grabación. Yo no podía moverme, no podía respirar, no podía pensar. Mi hijo, mi único hijo, el niño que crié con mis propias manos, el niño al que le enseñé sobre bondad, honestidad, dignidad. Estaba planeando casarse con una muchacha inocente para heredar su fortuna. Y estaba dejando que una mujer psicópata le metiera en la cabeza la idea de que Valeria tenía que desaparecer. ¿Qué va a hacer, señora Espinosa?, preguntó Rodrigo, con voz suave. Miré las fotografías esparcidas sobre la mesa. Miré los documentos, los extractos bancarios, las pruebas de una conspiración tan retorcida que parecía sacada de una telenovela. Pero era real, y era mi hijo. No lo sé, susurré. No sé qué voy a hacer. Puede ir a la policía, sugirió Rodrigo. Con esta información pueden detener la boda. Pueden investigar a doña Graciela. ¿Y Nicolás?, pregunté, con lágrimas cayendo por mis mejillas. ¿Qué le pasaría a mi hijo? Rodrigo no respondió, porque ambos sabíamos la respuesta. Nicolás iría a la cárcel, por fraude, por conspiración, tal vez por intento de homicidio si lograban probar sus intenciones. Mi hijo pasaría años en prisión, y yo sería la que lo habría puesto ahí. Piénselo bien, dijo Rodrigo, y cuando decida qué hacer, llámeme. Estaré disponible. Me dio su tarjeta, pagó el café, y se fue. Yo me quedé sentada en esa cafetería durante horas, con el folder en mis manos, sintiendo cómo todo lo que había sido mi vida se convertía en cenizas. Pensé en ir a la policía. Pensé en hablar con Valeria, advertirle, salvarla. Pensé en confrontar a Nicolás, en gritarle, en preguntarle cómo había podido convertirse en esto. Pero no hice nada de eso, porque necesitaba algo más que justicia. Necesitaba que Nicolás viera, que entendiera, que sintiera el peso de lo que había hecho. Necesitaba que doña Graciela perdiera todo lo que había ganado con sus manipulaciones. Y necesitaba hacerlo de una forma en que nadie pudiera decir que yo fui la mala, porque yo no iba a ser la madre que destruyó a su hijo. Iba a ser la madre que lo dejó destruirse a sí mismo. Y entonces, cuando estuviera en el fondo, cuando lo hubiera perdido todo, tal vez, solo tal vez, recordaría quién era yo y lo que él había sido antes de que esa mujer lo envenenara. Tomé el folder, lo guardé en mi bolso y salí de la cafetería con la espalda recta y la cabeza en alto. La boda era en 2 semanas y yo tenía un plan que empezaba con una simple aceptación. Iba a ir a esa boda. Iba a sentarme en esa mesa y cuando llegara el momento exacto, iba a hacer una llamada, una sola llamada, y todo se derrumbaría, porque a veces la mejor venganza no es atacar, es dejar que la verdad haga su trabajo. La noche de la boda llegó como una tormenta que todos esperaban menos yo, porque yo sabía que esa noche no iba a ser una celebración, iba a ser una revelación. Me arreglé con cuidado. Escogí un vestido sencillo color azul marino que yo misma había cosido años atrás. Nada ostentoso, nada que llamara la atención. Me recogí el cabello en un chongo discreto. Me puse los aretes de perla de mi madre. Quería verme digna, porque sabía que esa sería la última vez que Nicolás me vería como su madre.
La ceremonia fue en la votiva, como doña Graciela había planeado. Una iglesia hermosa, llena de flores blancas y velas. Los invitados eran más de 200, gente elegante, gente de dinero, gente que me miraba de reojo preguntándose quién era esa mujer sencilla sentada sola en la quinta fila, porque ni siquiera me habían dado un lugar en las primeras filas. La familia de Valeria ocupaba todo el lado derecho de la iglesia, y del lado izquierdo, donde debería estar la familia del novio, solo estábamos 3 personas. Yo, una tía lejana de Nicolás que apenas lo conocía, y un primo que vino más por el banquete que por cariño. Eso era todo lo que quedaba de nuestra familia. Cuando Nicolás entró al altar, mi corazón dio un vuelco. Se veía hermoso, elegante, maduro, con un traje gris oscuro que yo sabía que no había pagado él, con el cabello perfectamente peinado, con una sonrisa nerviosa pero feliz. Por un momento, solo por un momento, volví a ver al niño que había sido, y casi me arrepiento de lo que estaba a punto de hacer. Casi. Pero entonces vi a doña Graciela. Estaba sentada en primera fila, con un vestido color champagne que gritaba dinero. Su cabello perfectamente arreglado, sus joyas brillando bajo la luz de las velas. Y cuando Nicolás pasó frente a ella rumbo al altar, doña Graciela le lanzó una mirada que yo conocía muy bien, una mirada de posesión, una mirada que decía, «Eres mío». Y Nicolás le respondió con una sonrisa pequeña, cómplice, íntima. Justo antes de pararse frente al altar para esperar a su prometida, sentí que la bilis me subía por la garganta. Valeria entró caminando del brazo de su padre. Se veía hermosa, inocente, radiante. El vestido strapless que había escogido a pesar de mi consejo le quedaba bien, tenía que admitirlo. Su rostro brillaba de felicidad. No sabía nada. Esa pobre muchacha no tenía idea de que estaba caminando hacia su propia trampa. La ceremonia fue larga. El sacerdote habló sobre el amor, la fidelidad, el compromiso. Cada palabra era como un puñal en mi pecho, porque yo sabía que todo era mentira. Cuando llegó el momento de los votos, Nicolás tomó las manos de Valeria y dijo con voz firme, «Valeria, prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Prometo ser tu compañero, tu apoyo, tu refugio. Prometo construir un futuro contigo basado en la verdad y la confianza». Tuve que morderme el labio para no gritar. «Mentiroso, mentiroso, mentiroso». Valeria lloró de emoción, los invitados suspiraron, y doña Graciela sonrió con satisfacción. Cuando el sacerdote dijo, «Los declaro marido y mujer», todos aplaudieron, menos yo. Yo solo los miré, a Nicolás besando a Valeria, a doña Graciela limpiándose una lágrima falsa, a don Armando dormitando en su asiento, y supe que había llegado el momento. La recepción fue en el Camino Real, un salón enorme decorado con miles de rosas blancas, mesas con manteles de lino, centros de mesa de cristal, un banquete de 5 tiempos, música de una orquesta en vivo. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Me sentaron en una mesa al fondo, lejos de la mesa principal, lejos de Nicolás, con personas que no conocía y que no me hablaron en toda la noche. Era invisible, otra vez, pero yo no estaba ahí para socializar. Estaba ahí para esperar el momento exacto. Durante la cena, observé. Vi cómo doña Graciela controlaba todo desde su lugar en la mesa principal, cómo le daba órdenes discretas a los meseros, cómo miraba a Nicolás cada vez que Valeria no estaba viendo. Y vi cómo Nicolás le devolvía esas miradas. Era repugnante, era descarado, era enfermizo. Cuando terminó la cena, empezó el baile, el vals de los novios, el baile con los papás. Nicolás bailó primero con Valeria, luego le tocaba bailar con la madre del novio, conmigo. Me levanté de mi mesa, caminé hacia la pista de baile. Todos me miraban. Nicolás me extendió la mano con una sonrisa forzada. «Mamá». «Hijo», respondí, tomando su mano. Bailamos en silencio durante los primeros segundos. La música era suave, romántica. Todos nos observaban. «Te ves hermosa, mamá», dijo él, sin mirarme a los ojos. «Gracias», respondí. «Tú también te ves bien». Otro silencio. «¿Estás feliz?», le pregunté. «Sí», respondió rápidamente. «Muy feliz». «¿De verdad, Nicolás? ¿De verdad eres feliz?». Por primera vez en toda la noche me miró a los ojos. Y vi algo ahí,
algo pequeño, algo que tal vez era culpa, o tal vez solo era incomodidad. Sí, mamá, Valeria es maravillosa. Vamos a ser muy felices juntos. ¿Y doña Graciela?, pregunté, bajando la voz. ¿También es maravillosa? Su cuerpo se tensó. Dejó de bailar por un segundo. Luego continuó, apretando mi mano con más fuerza. No sé de qué hablas. Yo creo que sí sabes, hijo. Mamá, este no es el momento. ¿Cuándo va a ser el momento, Nicolás? ¿Cuándo? ¿Después de que algo le pase a Valeria? ¿Después de que heredes su dinero? Se detuvo completamente. Me soltó. Me miró con ojos duros. ¿Qué dijiste? Sé todo, Nicolás. Todo. La música seguía sonando, pero nosotros ya no bailábamos. La gente empezaba a mirarnos, a murmurar. «No sabes nada», dijo él con voz baja y amenazante. «Estás inventando cosas. Tengo fotografías, tengo registros de hotel, tengo extractos bancarios, tengo grabaciones». Su rostro palideció. «Mamá, ¿qué te hizo esa mujer, Nicolás? ¿Qué te hizo para que te convirtieras en esto?» «Tú no entiendes», explotó, alzando la voz. «Tú nunca vas a entender». La música se detuvo. Todos nos miraban. Valeria se acercó corriendo, con su vestido de novia arrastrándose por el piso. «¿Qué pasa? Nicolás, doña Luna». Doña Graciela apareció de la nada. Se interpuso entre Nicolás y yo. «Luna, creo que es mejor que te vayas. Estás haciendo una escena». «¿Una escena?», repetí, sintiendo cómo la rabia me subía por el pecho. «¿Yo estoy haciendo una escena?». «Sí», dijo ella con voz firme. «Esta es la boda de mi hija, y no voy a permitir que la arruines con tus dramas». «¿Mis dramas?», reí sin humor. «¿Quieres hablar de dramas, Graciela?». Valeria nos miraba sin entender. Nicolás estaba paralizado. Los invitados murmuraban cada vez más fuerte. Y entonces doña Graciela hizo algo que jamás olvidaré. Se volteó hacia la mesa principal. Tomó un plato hondo de sopa de tortilla que todavía estaba caliente. Caminó hacia mí con pasos firmes y me la lanzó a la cara. Sentí el líquido hirviendo quemándome la piel, el tomate, el chile, el caldo escurriendo por mi vestido, el dolor, la humillación. Todos gritaron. Valeria chilló. Alguien corrió por servilletas, pero yo no me moví. Solo me quedé ahí parada, con la sopa escurriéndome por la cara, mirando a doña Graciela directo a los ojos. Ella sonrió. Esa sonrisa tranquila, esa sonrisa satisfecha, y dijo, con voz clara para que todos escucharan: «Eso es lo que te mereces». El salón quedó en completo silencio. Y entonces Nicolás, mi hijo, mi único hijo, el niño que yo había criado sola, se cruzó de brazos y dijo: «Ella tiene razón, mamá». Esas palabras me cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Valeria lloraba. Los invitados murmuraban. Don Armando seguía dormido en su silla. ¿Y yo? Yo solo tomé una servilleta de la mesa más cercana y limpié mi rostro ardiendo con toda la dignidad que me quedaba. Luego caminé hacia la salida del salón con la espalda recta, sin correr, sin llorar, sin darles la satisfacción de verme destruida. Pero antes de salir, saqué mi teléfono del bolso, marqué el número que tenía guardado y dije solo 3 palabras: «Ya es momento». Colgué, salí del salón, subí a mi auto y mientras manejaba por las calles oscuras hacia mi departamento, con el rostro ardiendo y el corazón roto en 1000 pedazos, sonreí, porque la llamada que acababa de hacer no era a la policía, era a alguien más, alguien que iba a cambiar todo, y ellos nunca lo olvidarían. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Llegué a mi departamento con el vestido arruinado y el alma más arruinada todavía, pero no lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Me quité el vestido empapado de sopa y lo tiré a la basura. No quería volver a verlo nunca más. Me di una ducha larga, dejando que el agua caliente me limpiara la piel que todavía ardía. Cuando salí, me puse mi pijama vieja de algodón, la que tenía agujeros en los codos, la que había usado durante años, la que era mía y de nadie más. Me preparé un café en mi taza de barro, la misma de siempre, la que conocía el sabor de mi vida, y me senté frente a la ventana a esperar, porque sabía que la llamada que había hecho iba a tener consecuencias, consecuencias que empezarían esa misma noche. La persona a la que había llamado no era la policía, no era un abogado, no era nadie que pudiera meter a mi hijo en la cárcel.
Era alguien mucho más poderoso que todo eso. Era el abuelo de Valeria, don Sebastián Estrada, el padre de la mamá de Valeria, el hombre que había dejado esos 80 millones de pesos en fideicomiso para su nieta. Un hombre de 82 años, viudo, empresario retirado, de esos que construyeron imperios con sus propias manos y que no toleraban la mentira ni la traición. Lo había conocido meses atrás, en una de las pocas reuniones familiares a las que me habían invitado. Fue en un almuerzo casual en casa de doña Graciela. Yo estaba callada en mi esquina, invisible como siempre, cuando don Sebastián se sentó a mi lado. «Usted es la mamá del muchacho, ¿verdad?», me preguntó con voz ronca pero amable. «Sí, señor. Soy Luna». «Luna», repitió, probando mi nombre. «Bonito nombre. ¿Y qué hace usted, Luna?» «Tengo un taller de costura. Hago vestidos, arreglos». «Ah, trabaja con sus manos, como yo». «Me gusta eso. La gente que trabaja con sus manos tiene alma». Hablamos durante todo el almuerzo. Me contó de su vida, de cómo había empezado vendiendo herramientas en el Tianguis de Tepito y había terminado siendo dueño de una cadena de ferreterías en todo el país, de cómo había trabajado 14 horas al día durante 50 años, de cómo había enviudado hacía 10 años y seguía extrañando a su esposa cada mañana. «Mi hija Graciela no me visita mucho», dijo con tristeza. «Dice que estoy viejo, que huelo a viejo, que mi casa está llena de cachivaches». «Estoy segura de que lo quiere mucho», dije, tratando de ser amable. «No», respondió él con brutal honestidad. «Mi hija me quiere por mi dinero, pero yo ya no tengo dinero. Todo se lo dejé a mi nieta Valeria, porque ella sí me visita, ella sí me abraza, ella todavía tiene corazón. Me dio su tarjeta ese día. Si algún día necesita algo, Luna, llámeme. Me caen bien las personas que trabajan con las manos». Guardé esa tarjeta en mi cartera. Y 3 semanas después de recibir las fotografías, lo llamé. Nos reunimos en su casa, una casa vieja en Coyoacán, llena de muebles antiguos y fotografías de familia. Me recibió con café de olla y pan dulce. «Dígame, Luna, ¿qué es tan urgente?». Le mostré todo: las fotografías, los extractos bancarios, las grabaciones, los documentos que probaban la conspiración. Don Sebastián escuchó en silencio. Su rostro fue cambiando de color. Primero pálido, luego rojo, luego morado de rabia. Cuando terminé, se quedó callado durante largo rato. «Mi nieta está en peligro», dijo finalmente, con voz temblorosa. «Sí, señor». «¿Y su hijo? Su hijo es parte del plan». «Sí, señor». «¿Por qué me lo dice a mí? ¿Por qué no va a la policía?». Me tomó un momento responder. Porque tenía que ser honesta. Porque si voy a la policía, mi hijo va a la cárcel, y por más que me haya traicionado, por más que se haya convertido en alguien que no reconozco, sigue siendo mi hijo. No puedo ser yo quien lo meta en prisión». Don Sebastián asintió lentamente. «Pero sí puede ser yo», dijo. «Yo solo quiero que Valeria esté a salvo», respondí. «Y quiero que mi hijo entienda lo que ha hecho, que vea las consecuencias, que sienta el peso de sus decisiones. ¿Y Graciela? Que pague por lo que ha hecho, por manipular a mi hijo, por ponerlo en este camino, por planear hacerle daño a una muchacha inocente». Don Sebastián tomó mi mano entre las suyas. Manos viejas, llenas de manchas y arrugas, pero fuertes todavía. «Luna, usted es una mujer sabia y valiente. Voy a ayudarla, pero necesito que me prometa algo. Lo que sea, don Sebastián. Cuando todo explote, y créame que va a explotar, usted va a sufrir. Su hijo va a odiarla. La gente va a hablar. Va a estar sola. Ya estoy sola», dije con voz tranquila. «No», respondió él. «Todavía tiene esperanza, pero cuando esto termine, esa esperanza se va a morir». ¿Está preparada para eso? Pensé en Nicolás, en el niño que había sido, en el hombre en que se había convertido, y dije: «Sí, estoy preparada». Don Sebastián asintió. «Entonces esto es lo que vamos a hacer. Usted va a ir a esa boda, va a comportarse con normalidad, y cuando llegue el momento, cuando ellos muestren su verdadera cara, usted me va a llamar, y yo voy a hacer lo que tenga que hacer». «¿Qué va a hacer?» «Primero, voy a sacar a Valeria de esa casa, esa misma noche. Tengo abogados, tengo doctores. Voy a demostrar que mi hija es incapaz de cuidar a su propia hija.
Voy a conseguir una orden de protección. ¿Y el dinero? El fideicomiso va a ser congelado. Inmediatamente. Ni Valeria ni nadie podrá tocar ese dinero hasta que un juez decida qué hacer. Y créame, con las pruebas que tenemos, el juez va a decidir a mi favor. ¿Y Nicolás? Don Sebastián me miró con tristeza. Su hijo no va a ir a la cárcel, porque técnicamente no ha cometido ningún crimen todavía. Solo es un tonto que se dejó manipular por una mujer sin escrúpulos, pero va a perder todo. El matrimonio, el dinero, la familia, la reputación. Va a quedarse sin nada. Bien, dije con voz firme. Eso es exactamente lo que merece. Y así fue como llegamos a este momento. A mí, sentada en mi departamento, bebiendo café, esperando. A las 11 de la noche sonó mi teléfono. Era don Sebastián. Ya está hecho, Luna. ¿Qué pasó? Llegué al Camino Real con mis abogados y 2 patrullas. Le dije a Valeria que necesitaba hablar con ella urgentemente. Cuando vio las fotografías, cuando escuchó las grabaciones, se desmayó. Tuvimos que llevarla al hospital. Dios mío, está bien. Físicamente está bien. Pero emocionalmente, esa muchacha está destruida. Lo siento tanto. No es su culpa, Luna. Es culpa de mi hija y del muchacho ese. ¿Qué pasó con Nicolás? ¿Y con doña Graciela? Nicolás intentó explicar. Intentó decir que todo era mentira. Pero cuando vio las pruebas, se quedó callado. Se quedó ahí parado en su traje de novio, rodeado de invitados que murmuraban y lo señalaban, sin decir nada. ¿Y doña Graciela? Esa mujer, la voz de don Sebastián se llenó de desprecio. Esa mujer intentó negar todo. Dijo que las fotos estaban editadas, que las grabaciones eran falsas, que era una conspiración en mi contra. ¿Le creyeron? Por supuesto que no. El escándalo fue monumental. Los invitados salieron corriendo. Los empleados del hotel no sabían qué hacer. Y don Armando, ese inútil, se quedó dormido durante todo el drama. ¿Y ahora? Ahora Valeria está bajo mi custodia. Vamos a anular el matrimonio. Fue la misma noche, así que legalmente es como si nunca hubiera existido. El fideicomiso está congelado. Y presenté una denuncia contra Graciela por fraude, extorsión y conspiración para cometer homicidio. ¿Va a ir a la cárcel? Si Dios quiere, sí. Los abogados dicen que tenemos un caso sólido. Gracias, don Sebastián. Gracias por proteger a Valeria. No, Luna. Gracias a usted por avisarme a tiempo. Usted salvó la vida de mi nieta. Hubo un silencio. ¿Y su hijo? Preguntó don Sebastián. ¿Quiere saber de él? Cerré los ojos. Respiré hondo. Dígame. Salió del hotel a las 2 de la mañana. Solo. Sin nadie. Los invitados lo miraban con desprecio. Nadie lo defendió. Nadie lo ayudó. Se fue en su coche y no sé a dónde fue. Entiendo. Luna, su hijo perdió todo esta noche. ¿Cómo se siente? ¿Cómo me sentía? Vacía, triste, aliviada, culpable, vengada, todo al mismo tiempo. Me siento en paz, dije finalmente, porque hice lo correcto. Sí, respondió don Sebastián, hizo lo correcto. No muchas madres tienen esa fuerza. Colgamos. Me quedé sentada frente a la ventana, con mi taza de barro vacía entre las manos. Afuera, la ciudad seguía viva. Luces, ruido, gente viviendo sus vidas. Y yo estaba aquí, sola, pero con la conciencia tranquila. Porque no había sido venganza lo que busqué. Fue justicia, justicia para Valeria, que no merecía ser usada. Justicia para mí, que no merecía ser humillada. Y justicia para Nicolás, que necesitaba entender que las acciones tienen consecuencias. No lo había metido en la cárcel, pero lo había dejado sin nada, sin dinero, sin familia, sin reputación. Y tal vez, solo tal vez, cuando tocara fondo, cuando lo perdiera todo, cuando se quedara completamente solo, recordaría quién era yo. Y lo que él había sido antes de que el veneno de doña Graciela lo corrompiera. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses, sin pesadillas, sin angustia, sin ese nudo en el estómago que me había acompañado desde que recibí aquellas primeras fotografías, porque había hecho lo que tenía que hacer, no con rabia, no con sed de venganza, sino con la claridad fría de quien entiende que a veces el amor más grande que puedes darle a alguien
es dejarlos enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones, aunque eso signifique verlos caer, aunque eso signifique perderlos para siempre. Los días después de la boda fueron extraños, silenciosos, como si el mundo se hubiera detenido. No supe nada de Nicolás durante una semana. No llamó, no escribió, no vino a buscarme, y yo tampoco lo busqué, porque sabía que necesitaba tiempo para entender lo que había pasado, para procesar la magnitud de lo que había perdido, y yo necesitaba tiempo para sanar. Don Sebastián me llamaba cada 2 días para contarme cómo iban las cosas. Valeria estaba en terapia intensiva, no la psiquiátrica, sino la emocional. Había caído en una depresión profunda después de descubrir que el hombre con quien se había casado estaba teniendo una aventura con su propia madre. «Es una traición demasiado grande», me dijo don Sebastián, «demasiado retorcida. Mi nieta no entiende cómo pudo pasar, y yo tampoco. ¿Cómo está ella? Frágil, muy frágil, pero tiene 18 años. Es joven. Va a sanar. Con tiempo va a sanar». El escándalo se regó como pólvora por toda la ciudad. Las redes sociales explotaron. Alguien había grabado parte de la confrontación en el Camino Real y lo había subido a internet. El video se volvió viral en horas. Nicolás saliendo del hotel, solo, con su traje arrugado y la cara desencajada. Doña Graciela gritándole a los abogados de don Sebastián. Valeria siendo sacada en camilla. La gente comentaba, especulaban, inventaban teorías. Algunos decían que Nicolás era una víctima, que doña Graciela lo había seducido y manipulado. Otros decían que era un aprovechado, un cazafortunas, un hombre sin escrúpulos. La verdad, como siempre, estaba en algún punto intermedio. Nicolás no era completamente inocente, pero tampoco era completamente culpable. Era un hombre débil que había tomado decisiones terribles porque no tuvo el valor de decir que no. A la segunda semana, don Sebastián me dio más noticias. La fiscalía aceptó la denuncia contra Graciela. Van a investigarla formalmente por fraude y conspiración. ¿Qué tan probable es que vaya a la cárcel? Con las pruebas que tenemos, muy probable. Las grabaciones son suficientes. Los abogados dicen que podría enfrentar entre 8 y 15 años. 15 años. Doña Graciela, la mujer que me había humillado, que había manipulado a mi hijo, que había planeado hacerle daño a su propia hija para quedarse con su dinero, iba a pagar. ¿Y don Armando?, pregunté. Ese pobre diablo no sabía nada. Es un borracho que lleva años desconectado de su familia. Los investigadores confirmaron que él no tuvo nada que ver con el plan. Pero ahora está solo. Su esposa va camino a la cárcel. Su hija lo odia. Y su negocio está en bancarrota. ¿Va a perder la casa? Ya la perdió. El banco la embargó la semana pasada. Ahora está viviendo en un cuarto rentado en Naucalpan, con una pensión miserable. No sentí lástima por él, porque don Armando había tenido ojos, había tenido oídos, había estado ahí, en esa casa, durante años, viendo cómo su esposa destruía vidas, y no había hecho nada. A veces, la complicidad es tan culpable como la acción. A la tercera semana, Nicolás finalmente me buscó. Llegó a mi departamento a las 8 de la noche, sin avisar. Tocó la puerta con golpes suaves. Cuando abrí, casi no lo reconocí. Tenía barba de días, ojeras profundas, la ropa arrugada, el cabello despeinado. Había perdido peso, se veía destruido. «Mamá», dijo, con voz quebrada. Me quedé en la puerta, sin moverme. «¿Qué quieres, Nicolás? Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, mamá, solo déjame pasar». Dudé. Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara, decirle que se fuera, que ya no era mi hijo. Pero otra parte, esa parte que había cargado a ese niño en mis brazos, que le había cantado canciones de cuna, que le había limpiado las rodillas raspadas, esa parte no podía decirle que no. Lo dejé pasar. Se sentó en el sillón del taller, el mismo sillón donde yo había recibido las primeras fotografías, donde todo había empezado a romperse. «¿Quieres café?», pregunté por pura costumbre. «No, gracias». Me senté frente a él. Esperé. Nicolás tardó largo rato en hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz era apenas un susurro. «Lo siento, mamá. ¿Qué es lo que sientes? Todo lo que hice, todo lo que te hice. ¿Y Valeria? ¿También lo sientes por ella?». Asintió.
con lágrimas cayendo por sus mejillas. Sí, especialmente por ella. Yo no quería hacerle daño. Nunca quise, pero lo hiciste. Lo interrumpí, con voz fría. Planeaste casarte con ella para robarle su herencia. Escuché la grabación, Nicolás. Sé lo que dijiste. No era yo quien hablaba. ¿Era Graciela? Terminé por él. ¿Vas a culpar a Graciela por tus decisiones? Ella me manipuló, mamá. Me hizo creer que yo no valía nada sin ella, que tú me habías criado para ser mediocre, que yo merecía más. Cada palabra era como un puñal. ¿Y tú le creíste? Sí, susurró. Le creí. ¿Por qué, Nicolás? ¿Por qué le creíste a ella y no a mí? Porque ella me daba lo que tú nunca pudiste darme. ¿Dinero? No. Bueno, sí. Pero no solo eso. Me daba atención. Me hacía sentir importante. Me hacía sentir como si yo fuera especial. Yo también te hacía sentir especial. No, mamá. Tú me hacías sentir culpable. Cada vez que venía a visitarte, veía tu departamento pequeño, tu ropa vieja, tus manos cansadas, y me sentía culpable por tener más que tú. Graciela nunca me hizo sentir culpable. Graciela me decía que yo merecía todo lo que tenía. Me quedé en silencio, procesando sus palabras, y entendí algo terrible. Mi hijo no me había dejado por maldad. Me había dejado porque no soportaba recordar de dónde venía, porque yo era el espejo de su pobreza, de sus orígenes humildes, de todo lo que él quería olvidar, y doña Graciela le había ofrecido una salida, una forma de convertirse en alguien nuevo, alguien importante, alguien que no tenía una madre costurera que le recordaba sus raíces. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Nicolás? Dije finalmente, que yo nunca te hice sentir culpable. Tú solo te sentiste culpable porque sabías, en el fondo, que me habías abandonado. Lo sé, sollozó. Lo sé, mamá. Y lo siento tanto. ¿Dónde has estado estas semanas? En hoteles baratos, gastando lo poco que me quedaba. Perdí mi trabajo. Nadie quiere contratarme. Mi nombre está por todas las redes. Soy un hazmerreír. ¿Y la casa que don Armando te iba a regalar? Nunca existió. Todo era mentira. Las ferreterías están en bancarrota. La casa de Polanco está embargada. No había dinero, solo deudas. ¿Y Graciela? Está en la cárcel esperando juicio. Sus abogados dicen que va a ser sentenciada, entre 10 y 15 años. Bien, dije, sin remordimiento. Nicolás me miró con ojos rojos. ¿No sientes nada por ella? ¿Debería? Esa mujer destruyó a su propia hija. Te corrompió a ti, me humilló a mí, planeó un asesinato. ¿Por qué debería sentir algo por ella? Porque yo la amaba. Esas palabras me atravesaron. No, Nicolás. Tú no amabas a Graciela. Tú estabas obsesionado con lo que ella representaba. Poder, dinero, estatus. Pero eso no es amor. Tal vez tengas razón. Nos quedamos en silencio durante largo rato. Finalmente, Nicolás preguntó lo que había venido a preguntar. ¿Puedo quedarme aquí, mamá? Solo por unos días, hasta que encuentre trabajo, hasta que pueda. No, dije con voz firme. Mamá, por favor, no tengo a dónde ir, no tengo dinero, no tengo... Deberías haber pensado en eso antes. Mamá, soy tu hijo. Sí, lo interrumpí. Eres mi hijo, y por eso te digo que no. Porque si te dejo quedarte aquí, si te rescato ahora, nunca vas a aprender, nunca vas a entender el peso de tus decisiones. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que duerma en la calle? Quiero que hagas lo que yo hice cuando tu padre nos abandonó. Quiero que te levantes, que trabajes, que reconstruyas tu vida con tus propias manos, sin atajos, sin manipulaciones, sin depender de nadie más que de ti mismo. No puedo, mamá. No soy tan fuerte como tú. Entonces aprende a hacerlo. Nicolás se levantó del sillón. Me miró con una mezcla de dolor, rabia y desesperación. Algún día me vas a perdonar, mamá. Algún día vas a... Tal vez, lo interrumpí. Pero ese día no es hoy, ni mañana, ni el próximo mes. Tal vez en años, o tal vez nunca. Eso depende de ti, de quién decidas ser a partir de ahora. ¿Y si cambio? ¿Y si me convierto en alguien mejor? Entonces tal vez, solo tal vez, podamos volver a hablar. Pero no como madre e hijo, sino como dos personas que una vez se conocieron y que necesitan aprender a conocerse de nuevo.
Nicolás asintió, llorando. Caminó hacia la puerta. La abrió. Y antes de salir, se volteó una última vez. «Te quiero, mamá». «Lo sé», respondí. «Pero el amor sin respeto no significa nada». Se fue. Cerré la puerta. Y me quedé ahí parada, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo. No lloré, porque no había nada que llorar. Había hecho lo correcto, lo más difícil, lo más doloroso, pero lo correcto. Esa noche, mientras bebía café en mi taza de barro y miraba por la ventana, pensé en todo lo que había pasado, en cómo doña Graciela, esa mujer que se creía tan poderosa, tan inteligente, tan superior, había terminado sola en una celda, en cómo don Armando, que se había escondido detrás del alcohol durante años, había perdido todo lo que alguna vez tuvo, en cómo Nicolás, que había buscado riqueza y estatus a cualquier costo, había terminado sin nada, sin dinero, sin familia, sin dignidad, y en cómo yo, la mujer humilde, la costurera, la madre que nadie respetaba, seguía aquí, con mi departamento pequeño, con mi taller, con mis manos cansadas, con mi taza de barro, pero con algo que ellos nunca tuvieron: paz, porque la vida siempre cobra sus deudas, no con violencia, no con venganza, sino con tiempo, con paciencia, con la justicia silenciosa que llega cuando menos la esperas. Doña Graciela me había llamado loca una vez. Años después, yo supe que ella estaba sola en esa celda, mirando las paredes vacías, sin visitas, sin amor, sin nada, y me pregunté si en ese momento, en ese vacío terrible, entendió finalmente lo que había perdido. No el dinero, no el estatus, sino su humanidad, su alma, todo lo que hace que una vida valga la pena. Y Nicolás, mi pobre Nicolás, tal vez algún día entendería que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, está en quién eres, en cómo tratas a las personas, en la dignidad con la que enfrentas tus errores. Pero ese día no había llegado todavía, y yo no podía esperarlo, porque mi vida, mi preciosa vida, seguía adelante, con o sin él. Han pasado 2 años desde aquella noche, 2 años desde que vi a mi hijo salir de mi departamento sin un peso en el bolsillo y sin un lugar a donde ir. 2 años desde que decidí que el amor más grande que podía darle era dejarlo enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Y en estos 2 años he aprendido cosas que nunca pensé que tendría que aprender. He aprendido que el silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras, que la dignidad no se negocia, que el perdón no significa olvidar, y que a veces soltar a alguien que amas es el acto más valiente que puedes hacer. Mi vida ha cambiado, no de formas espectaculares. No me volví rica, no me mudé a una casa grande, no dejé de coser, pero cambió en lo que importa, en lo profundo, en el alma. Sigo viviendo en mi departamento de la Condesa, sigo trabajando en mi taller, sigo preparando mi café cada mañana en la misma taza de barro que he usado durante años, pero ya no me siento invisible, ya no me siento pequeña, ya no permito que nadie me haga sentir menos de lo que soy, porque entendí algo fundamental: el valor de una persona no está en cuánto dinero tiene, o en qué colonia vive, o con quién se relaciona. El valor de una persona está en su capacidad de mantenerse de pie cuando todo se derrumba, en su capacidad de elegir lo correcto aunque duela, en su capacidad de perdonarse a sí misma por no haber sido perfecta. Don Sebastián se convirtió en un amigo muy querido. Viene a visitarme cada 2 semanas. Siempre trae pan dulce de su panadería favorita y café de olla que él mismo prepara en su casa vieja de Coyoacán. Nos sentamos en el taller entre retazos de tela y carretes de hilo y hablamos de la vida, de cómo ha sido criar hijos en tiempos difíciles, de cómo duele ver que las personas que amamos toman caminos equivocados, de cómo la vejez te enseña que al final lo único que importa es poder mirarte al espejo y reconocer a la persona que ves. Valeria me preguntó por ti la semana pasada, me dijo en su última visita. ¿Sí? Pregunté, sorprendida. ¿Cómo está ella? Mejor, mucho mejor. Terminó la terapia el mes pasado. Empezó a estudiar psicología. Dice que quiere ayudar a otras mujeres que han pasado por lo que ella pasó. Me alegra tanto escuchar eso. Quiere conocerte, Luna.
Dice que quiere agradecerte por haberla salvado. Sentí un nudo en la garganta. Yo no la salvé. Solo hice lo que tenía que hacer. Eso es exactamente lo que significa salvar a alguien, respondió don Sebastián con una sonrisa triste. Hacer lo correcto aunque te cueste todo. Valeria vino a visitarme una tarde de octubre. Llegó sola, sin avisar, tocando tímidamente la puerta del taller. Cuando abrí, casi no la reconocí. Ya no era la muchacha frágil y asustada que había visto en la boda. Ahora había algo diferente en ella, algo más fuerte, más maduro. «Doña Luna», dijo con voz suave, «¿puedo pasar?» «Claro, mija, adelante». Se sentó en el sillón del taller, el mismo donde Nicolás se había sentado 2 años atrás. Le preparé café. Hablamos de cosas sin importancia durante unos minutos, del clima, de sus estudios, de cómo le gustaba vivir con su abuelo, hasta que finalmente reunió el valor para decir lo que había venido a decir. «Quiero agradecerle por todo lo que hizo». «No tienes que agradecerme nada, Valeria». «Sí tengo que hacerlo», insistió con lágrimas en los ojos. «Usted me salvó la vida, literalmente. Si no hubiera llamado a mi abuelo, si no hubiera hecho algo, lo hice porque era lo correcto. Porque eres una muchacha buena que no merecía lo que te estaban haciendo. Mi mamá...» Su voz se quebró. «Mi propia mamá planeaba... Lo sé, mija, lo sé». Valeria lloró durante largo rato. Yo me senté a su lado y le acaricié el cabello, como hubiera hecho con una hija, porque en cierto modo, en ese momento, ella necesitaba una madre de verdad, no la que había tenido, sino la que merecía tener. «¿Cómo lo superó?», me preguntó cuando se calmó. «¿Cómo logró seguir adelante después de todo lo que pasó con Nicolás?». Respiré hondo. No fue fácil. Hubo noches en que quería llamarlo, rescatarlo, decirle que todo estaba bien y que podía volver a casa, pero sabía que si lo hacía, nunca aprendería, nunca cambiaría. ¿Y ha cambiado? No lo sé, admití. Hace 6 meses me escribió una carta. Me contó que consiguió trabajo en una fábrica, que está viviendo en un cuarto pequeño en Nesa, que está yendo a terapia, que está tratando de ser mejor. ¿Le respondió? No, todavía no. ¿Por qué? Porque necesito estar segura de que está cambiando por él, no por mí. Necesito saber que está haciendo el trabajo interno que tiene que hacer, y eso toma tiempo. Valeria asintió, pensativa. Yo también estoy haciendo ese trabajo. En terapia aprendí que no puedo culparme por lo que mi mamá hizo, que no era mi responsabilidad detectar que algo andaba mal, que era solo una niña que confiaba en las personas equivocadas. Exacto, dije, tomando su mano. Y ahora eres una mujer que está aprendiendo a confiar de nuevo, pero en las personas correctas, empezando por ti misma. Valeria se quedó toda la tarde. Me ayudó a coser el dobladillo de un vestido de novia. Me contó sobre sus planes de abrir algún día un centro de apoyo para mujeres víctimas de abuso, y cuando se fue, me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Gracias por ser la madre que mi propia madre nunca fue». Esa noche lloré, no de tristeza, sino de algo más complejo, porque había perdido un hijo, pero en cierto modo había ganado una hija, no de sangre, pero sí de corazón. Hace 3 meses recibí noticias de doña Graciela. Don Sebastián me llamó una mañana, con voz grave. «Luna, necesito contarte algo sobre Graciela». «¿Qué pasó?» Fue sentenciada. 12 años de prisión, sin posibilidad de libertad anticipada. ¿Cómo está ella? Destruida. Físicamente se ha deteriorado mucho. Nadie la visita. Ni siquiera don Armando. Está completamente sola. ¿Y cómo te sientes tú con eso?» «Aliviado, pero también triste, porque esa mujer es la madre de mi hija, y a pesar de todo lo que hizo, una parte de mí recuerda a la muchacha que alguna vez fue, antes de que la ambición la corrompiera. Entendía lo que don Sebastián sentía, porque yo también recordaba al niño que Nicolás había sido, antes de que el mundo lo cambiara, antes de que las malas decisiones lo definieran, y me preguntaba si algún día podría volver a ser ese niño, o si ese niño había muerto para siempre. La carta de Nicolás llegó hace 2 semanas. Era más larga que la primera, más honesta, más vulnerable. Me contaba que había empezado a asistir a un grupo de apoyo para personas que habían cometido errores graves, que estaba aprendiendo a vivir con la culpa sin dejar que lo destruyera, que estaba ahorrando cada peso para algún día poder devolverme todo el dinero que me había pedido prestado
y nunca me había pagado. No espero que me perdones, mamá, escribió. No espero que volvamos a ser lo que éramos. Solo espero que algún día, cuando me veas en la calle, no cruces de banqueta para evitarme. Solo espero que sepas que cada día me despierto tratando de ser un mejor hombre que el que fui ayer. Y cada día pienso en ti, en cómo te traté, en cómo te fallé, en cómo dejé que una mujer me convenciera de que tú eras el problema, cuando tú eras la única persona que realmente me amaba. A veces paso frente a tu edificio. No toco, no subo, solo me quedo ahí parado en la acera, mirando tu ventana, preguntándome qué estarás haciendo, si estarás cosiendo, si estarás tomando café, si alguna vez pensarás en mí. Y luego me voy, porque sé que no tengo derecho a molestarte, no tengo derecho a pedirte nada más. Pero quiero que sepas algo, mamá, algo que nunca te dije lo suficiente cuando debía hacerlo. Gracias, gracias por haberme criado sola. Gracias por haberte sacrificado tanto. Gracias por haberme dado oportunidades que tú nunca tuviste. Y gracias por haber tenido el valor de dejarme caer cuando más lo necesitaba. Porque ahora entiendo que no me dejaste caer por odio, me dejaste caer por amor. Y ese fue el regalo más grande que pudiste darme. Te quiero, mamá. Siempre te he querido, aunque mis acciones dijeran lo contrario. Tu hijo, Nicolás. Leí esa carta 5 veces. Lloré en cada lectura. Y luego la guardé en el cajón donde guardo las cosas importantes, junto a la primera foto de Nicolás cuando era bebé, junto al diploma de su graduación, junto a una nota que me escribió cuando tenía 8 años que decía: «Mamá, eres mi heroína». Todavía no le he respondido, pero creo que pronto lo haré, porque he aprendido que el perdón no es olvidar lo que pasó. El perdón es recordar lo que pasó, sentir el dolor, y aún así, elegir seguir adelante sin cargar ese peso en el corazón. No significa que vaya a olvidar, no significa que las cosas vayan a volver a ser como antes, pero significa que estoy lista para construir algo nuevo, algo diferente, una relación basada no en lo que éramos, sino en lo que podemos ser. Anoche tuve un sueño. Soñé que estaba sentada en mi taller, cosiendo, cuando tocaron la puerta. Abrí y era Nicolás, pero no el Nicolás de ahora, ni el Nicolás que me traicionó. Era el niño, mi niño, con sus ojos grandes y su sonrisa inocente. «Mamá», me dijo, «perdí mi camino, pero creo que lo encontré de nuevo». Y yo lo abracé, y lloré, y le dije: «Bienvenido a casa, mijo». Cuando desperté, tenía lágrimas en las mejillas, y supe que ese sueño era una señal, no de que todo estaba resuelto, sino de que estaba lista para empezar a sanar, para empezar a perdonar, no solo a Nicolás, sino a mí misma, por no haber sido la madre perfecta, por no haberlo protegido de todo, por no haber visto las señales antes, porque la verdad es que ninguno de nosotros es perfecto. Todos cometemos errores, todos lastimamos a personas que amamos, todos nos perdemos en algún momento, pero lo que nos define no son los errores que cometemos, es lo que hacemos después, si aprendemos, si crecemos, si nos levantamos, o si nos quedamos ahí, en el suelo, culpando a otros por nuestra caída. Esta mañana, mientras preparaba mi café en mi taza de barro, miré por la ventana y vi las calles de la Condesa llenándose de gente. Gente con prisa, gente con problemas, gente con sueños, gente con dolor, y entendí que todos somos parte de la misma historia. Una historia de equivocaciones y redenciones, de caídas y levantadas, de pérdidas y hallazgos. Y mi historia, esta historia que les he contado, es solo una más entre millones, pero es mía, y estoy orgullosa de ella, porque sobreviví, porque no me quebré, porque mantuve mi dignidad cuando todo a mi alrededor se derrumbaba, y porque aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, está en levantarse cada vez que caes. Ahora tengo 61 años, 2 años más que cuando empezó esta historia, y siento que he vivido una vida entera en estos 2 años. Sigo cosiendo vestidos de novia para muchachas que sueñan con el amor eterno, y cada vez que coso pienso en Valeria, en su vestido strapless, en cómo ese día pensaba que estaba comenzando la mejor etapa de su vida. Y rezo porque algún día, cuando esté lista, encuentre un amor real, un amor que la vea, que la respete, que la valore, no por su dinero, no por su apellido, sino por quien es. Y rezo por Nicolás,
porque a pesar de todo, sigue siendo mi hijo, y una madre nunca deja de rezar por sus hijos, aunque la hayan lastimado, aunque la hayan traicionado, aunque la hayan hecho llorar hasta quedarse sin lágrimas. El amor de una madre no tiene límites, pero ahora sé que tampoco debe tener condiciones que permitan el abuso. El amor debe ser firme, honesto, valiente. El amor debe decir la verdad aunque duela. Debe poner límites aunque cueste. Debe soltar aunque se quiera aferrar. Porque solo así, con ese amor difícil y valiente, podemos ayudar a las personas que amamos a convertirse en lo mejor que pueden ser. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, si ayuda a una sola madre a entender que amar no significa permitir, si ayuda a una sola persona a elegir la dignidad sobre la comodidad, entonces todo habrá valido la pena. Cada lágrima, cada dolor, cada noche sin dormir, cada decisión difícil, todo. Porque esta historia no es solo mía, es de todas las mujeres que han sido humilladas y han elegido levantarse, de todas las madres que han tenido que soltar a sus hijos para salvarlos, de todas las personas que han enfrentado traiciones y han elegido el perdón sin olvidar. Esta historia es para ti que me estás escuchando, para ti que tal vez estás pasando por algo similar, para ti que no sabes si vas a poder sobrevivir al dolor que sientes hoy. Quiero que sepas algo. Sí puedes, vas a poder, porque eres más fuerte de lo que crees, porque tienes más valor del que imaginas, y porque el dolor, por más terrible que sea, no dura para siempre. El tiempo lo cura todo, no lo borra, pero lo cura. Y un día, tal vez meses o años después, vas a despertar y te vas a dar cuenta de que respirar ya no duele tanto, que pensar en lo que pasó ya no te destruye, que puedes recordar sin sangrar. Y ese día vas a entender que sobreviviste, que ganaste, no porque destruiste a quien te lastimó, sino porque no dejaste que te destruyera a ti. Cierro esta historia con la misma taza de barro en mis manos, la que me ha acompañado durante años, la que conoce el sabor de mi café en las mañanas difíciles, la que ha sostenido lágrimas y esperanzas, la que nunca me ha fallado, porque al final las cosas más simples son las que permanecen, las más humildes son las más fuertes, y las más ignoradas son las más valiosas, como yo, como tú, como todas las mujeres que han sido subestimadas y han demostrado que están hechas de acero. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por permitirme compartir mi historia contigo. Y recuerda, la vida siempre cobra sus deudas, no con venganza, sino con verdad, con tiempo, con justicia silenciosa, y al final, siempre, siempre, el bien triunfa, tal vez no de la forma que esperábamos, tal vez no cuando lo esperábamos, pero triunfa, porque el universo tiene memoria, y nadie escapa de las consecuencias de sus propias acciones. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga. Y hasta la próxima.